Seguimos entonces en la hora de Maquiavelo online y estábamos conversando con Celia Kleiman, que es encuestadora, con Federico Landera, que es asesor electoral, especialmente en el tema legal que ahora está embrollado, y estábamos preguntando, ¿no?, ¿qué puede hacer la oposición con estas nuevas reglas de juego? Cada elección que plantea el kirchnerismo hay una regla de juego nueva, hay un juego nuevo. Una vez el fútbol, otra vez el rugby, otra vez el, no sé, el badminton, lo que sea. Y ahora tenemos una nueva, que es esto de, habrá que elegir ahora en agosto a un consejero de la magistratura, que la gente no sabe qué corno es. ¿Alguna estrategia que les sirva para eventualmente ganar? Decíamos, ¿no? Lo ideal es enemigo de lo posible. Entre lo que idealmente debería ser la oposición y lo que se viene comprobando, como vos decías, que realmente hace, hay un trecho bastante amplio. Como Federico decía, hay coaliciones que son esperables desde la opinión, desde la gente. Una centroderecha, una centroizquierda. Bueno, el caso, por ejemplo, de la elección en la provincia de Buenos Aires de 2009, que le ganó de Narváez a Néstor Kirchner y estaba aliado a Macri, claro, en ese momento, a Felipe Solá, evidentemente ganó no solamente ganó porque la gente lo vio coherente. Seguro. Exactamente. Lo que no, sí, perdón. No, está bien. No, que lo que no se puede hacer es cualquier cosa porque esto también la gente lo percibe, no lo aprueba. Y además creo que también habría o deberían ellos dejar de lado un poco esta guerra de egos. Claro. Vos decís que la ciudadanía, la ciudadanía no, la política argentina no está lista para un Capriles, como en Venezuela, que finalmente, después de, no sé, 15 años de chavismo, encontraron un candidato atractivo y que unificó a toda la oposición. No, yo no lo veo en Argentina, principalmente porque, como decíamos, si hicieras el ejercicio de sumar a todas las oposiciones nacionales en Argentina y los presentaras como candidatos, a una primera vista lo simple sería sumar la cantidad de votos que sacó cada uno y decir, mirá, ganan. O como hacen algunos, el ejercicio simple, decir, bueno, todos los que no votaron a Cristina hubieran votado por otro. Y si hubieras unificado, lo votarían a ese. Y probablemente el efecto sería inverso. Presentaras un candidato único con todos los partidos políticos y probablemente menos cantidad de gente todavía los votaría. Saldrían corriendo, o sea, gente que saldría corriendo inevitablemente. Hay gente que dice, yo conozco gente que dice, yo no voto peronista, ¿no? Claro, imagínate una alianza, por decir nombres al azar, ¿no? Pero entre Lilita, Pino, de Narváez, Macri, o sea, entre sí se anulan. O sea, gente que vota a unos nunca, de ninguna manera, votaría a otros. No son... Sí, para llegar a lo de Venezuela, la situación tendría que estar como Venezuela, ¿no? Donde ahí ya metieron preso a todo el mundo, no quedó un solo medio de comunicación independiente. Además, la situación económica de Venezuela está todavía peor que la Argentina, cosa que es difícil de imaginar. Como comentábamos otro día, la oposición está tratando de hacer de esta batalla legislativa, que en principio todas las elecciones legislativas, los oficialismos suelen reducir la cantidad de votos y la gente suele votar a la oposición. Es bastante lógico. Que es muy lógico. Ahora, si la oposición convierte esta elección legislativa en una elección presidencial 2015 anticipada, naturalmente el oficialismo va a volver a capturar esa cantidad de votos, porque vos mismo estás comunicando... O sea, ¿vos ves que con la elección a consejero Cristina podría llegar a repetir el 54% o algo parecido? No, yo creo que en esta elección a consejero no hay arrastre ni empuje por el lugar donde se encuentra la lista. Es una lista del medio. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires va a ser legisladores nacionales, consejeros y luego legisladores locales. Y no puede el gobierno, perdón, no puede el oficialismo decir, che, yo me agarro un candidato interesante para consejero y lo pongo arriba de todo. Y tiene que ser un candidatazo que pueda permitir un arrastre, pero en general las listas intermedias no generan ni arrastre ni empuje. Ahora, se habló también de Cristina candidata a consejera. Cristina testimonial, obviamente. Sí. Cosa que no, sinceramente no, yo te había dicho la vez pasada, yo no veo la posibilidad que eso sea. Yo creo que en términos generales lo que tiene que hacer la oposición, en primer lugar, es aceptar las reglas de juego que están dispuestas también con alguna razón. Aceptarlas, esto no significa que no pueda discutir la reforma judicial en la justicia. La impugna naturalmente, pero en algún momento tiene que aceptar las reglas que se encuentran vigentes y no querer... Es como entrenarte para jugar un partido de fútbol, pero jugando con la mano, por suponer que en algún momento alguien va a cambiar el reglamento de la FIFA y va a decir hoy se juega con la mano. En el 2011, muchos candidatos de la oposición apostaban a que no se aplicaran las primarias. Es cierto. Y fueron hasta el último momento aplicando su estrategia considerando que no se aplicaban las primarias. Y llegaron totalmente desarmados, sin posibilidad de pautar,
pero no porque no se los permitiera a alguien, porque no tenían la ingeniería para hacer el CD. Es un dato muy importante. Yo creo que por ahí el mismo gobierno emitió señales confusas para distraer de que por ahí no se iban a hacer las primarias y la oposición se la creyó. Es que hoy mismo la oposición, me siguen llegando rumores constantemente y mucha gente me llama y dice, ¿no se hacen? ¿Y por qué no se van a hacer? Es una ley y saca el hecho de que sea una ley y esté vigente y den todas las señales para que se vaya a hacer. Que eso me parece raro. El gobierno da todas las señales. Cristina da un discurso, presenta un proyecto que habla de primarias y para esta primaria quiere presentar. Y quitando todo eso, uno se pone en una cabeza de candidato de Frente para la Victoria. Se pone en la cabeza, trata de ponerse en la cabeza de Cristina. Dice, me convendría que no se hagan, pero de ninguna manera. Estoy adelantando las elecciones sin adelantarlas. Claro, las elecciones de octubre son elecciones primarias por segunda vez en Argentina, que en la elección anterior ya demostraron que actúan como, en realidad, un limpiador de candidatos que no van a competir y de alguna manera homogeneizan los votos. Cristina, más allá de su baja en popularidad, en términos de imagen, mantiene ese 30 duro en el país. Del peronismo, sí. Hay histórico. Un 30% durísimo que la va a seguir votando a como dé lugar. Claro. Y el 30% es muy superior a lo que cualquiera de la oposición hoy logra captar. En ese escenario... Por lo tanto, la primaria le sirve para decir, bueno, ya tenemos una ganadora y es Cristina. Exacto, ya gané. Y en este caso, encima, digo, con todas las señales convertidas en esto es una elección constitucional de alguna manera no necesita ser Cristina la candidata, ni Alicia la candidata, ni puede ser Juancito el candidato, que va a ser la lista de Cristina. Y la gente va a votar ese 30% a la lista de Cristina como si la votara ella. Claro. Y a la oposición, en algunos casos, lo mismo. Cuando hablamos de algún candidato que estamos a la víspera de si se presenta o no, y que realmente todos creemos que puede llegar a cambiar la suerte electoral en la provincia y se presentaron. Estamos hablando, por ejemplo, de Sergio Massa, por ejemplo, que es el único tipo que realmente mide bien hoy en la provincia. Podría torcer la balanza. Ahora, yo creo que en el caso de Sergio Massa, como en el caso de Daniel Scioli, como en el caso de Cristina Fernández, las listas de provinciales van a ser las listas no tienen necesariamente que ser ellos, pero uno tiene la obligación de medirlos cuando quiere considerar cuál es la expectativa electoral de una u otra. Entonces, a veces cometemos el error en el cuarto oscuro no dice, esta es la lista de Massa. No, dice fulanito. Dice fulanito, pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Miden por un lado a Alicia y miden por el otro lado a otro actor opositor. Dice, yo le gano a Alicia. Le ganás a Alicia, pero cuando se empieza a comunicar electoralmente, y Alicia en realidad es la lista de Cristina, ¿vos estás compitiendo contra Alicia o contra la lista de Cristina? Sí, en general, si uno mide más que de esa manera, medís candidato y partido, porque obviamente no es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Capital, Lavagna con el PRO, Lavagna con algún nombre que tenga que ver con el peronismo disidente. Eso seguro que mide distinto en Capital. ¿Y vos qué dirías? ¿Qué mide más? ¿Lavagna con el PRO? En Capital con el PRO. Con el PRO. Porque suma mucha gente del PRO más mucha gente del peronismo e incluso hasta radicales. Seguro. Exacto. Pero además el candidato de la alianza que lleva el PRO. Es una parte que tal vez no se puede medir con gran exactitud y siempre queda ese margen de desconocimiento que es propio de toda estrategia, pero uno tiene que hacer un pequeño balance entre eso. En realidad no compite Alicia, que está en baja, entonces va a competir el candidato de Cristina. Si compite Daniel Scioli, va a competir el candidato de Daniel Scioli. No tiene por qué ir él, tampoco tiene que pensar en poner a la mujer porque es cercana, puede poner a cualquiera que va a ser el candidato de Daniel Scioli. Lo mismo Sergio Massa. Sí, la jugada de Cristina con Alicia era repetir el apellido que se ha usado en municipios incluso. Bueno, en 2009 también. También. Lo que es extraño y creo que atípico, corríjanme ustedes, es estar ya en mayo prácticamente y no tener los candidatos. No sabemos. Uno mide escenarios posibles. Es uno de los temas que yo me pregunto. Es increíble. Estamos prácticamente en mayo y no sabemos a quiénes vamos a votar, no en octubre, sino en las primarias de agosto. Estamos todavía pensando, y si Massa se presenta, si no se presenta. Uno hace una encuesta, tiene que hacer 6 escenarios de pronto. Se puede, claro, no se puede terrible. encuestar. Y además, hacer escenarios ficticios para la gente es relativo, porque no es lo mismo preguntar, ¿y usted lo votaría a, qué sé yo, a saber, bueno, este tipo realmente está? Está ahí, está con este partido detrás. ¿Saben quién gana con todo esto, me parece? Es Cristina. Es que digo, hay una confusión. En Argentina casi todos los políticos tienen el chip muy metido en la cabeza, y aquellos que ingresan a la política también, de que lo mejor estratégicamente hablando, o sea, el mejor estratega es el que comunica lo suyo último. Y no siempre es así. Claro. A veces la mejor estrategia es comunicar antes, es salir antes, porque te queda mucho tiempo de comunicación. Hay muchos tipos que dicen, no salgas ahora porque te desgastas. Perdón,
la gente también puede decir, si este tipo salió tan temprano, es porque la tiene clara, porque tiene ganas, porque tiene idea, y empieza a contárnoslo desde temprano. Es el único que. Ese es el denominar. Ese es el único candidato que viene diciendo tal cosa. De Narváez podría ser uno así, que por lo menos de Narváez con ese ella o vos, uno le podrá gustar, otro no le podrá gustar, pero por lo menos es un tipo que dice, yo me planto enfrente, yo soy todo lo contrario, es ella o vos. Exacto. Sí, esa es una candidatura comunicada que le fue bien de antes. Digamos, en 2007 él empezó su campaña de comunicación muchísimo antes porque tenía un nivel de desconocimiento altísimo. En 2009 fue lo mismo. Implica sí mayor gasto y uno tiene que tener la capacidad de poder invertir en una campaña de ese estilo, pero realmente en algunos casos te conviene comunicarte antes como el candidato. Y te digo, hoy por hoy, si vos haces focus groups, el único candidato que se puede mencionar, pero en función de la publicidad, como que realmente es un candidato, es de Narváez. Del resto, nada, es como la nube. La gente no tiene idea de quién, bueno, no los tenemos ninguno de nosotros. Nadie tiene idea, claro. ¿Quién se va a presentar? Para colmo, las legislativas, incluso muchos ni saben que hay una renovación parcial, les resulta extraño, hay elecciones, no hay elecciones, y si vos les decís, bueno, va a haber elecciones, pero ¿y quiénes son? Y esta carencia de comunicación y también de algo que siempre demanda la gente, que son las propuestas del candidato. Claro, claro. Además que nosotros siempre decimos, ¿no? Acá lo que falta es lo que se llama el gabinete en las sombras. Es alguien que no 30 días antes de la elección, sino desde que terminó la elección anterior, esté marcando al gobierno todos los errores, y que cuando haya un tema económico, que tenga el ministro de Economía en la sombra, que cuando haya un tema judicial, el ministro de Justicia en la sombra, un tema de salud, el ministro de Salud en las sombras, que por ahí después al final no termina siendo ese, qué sé yo, pero por lo menos que haya un equipo que esté permanentemente encima de la pelota. Acá parece que se acuerdan de las elecciones a último momento, y encima con la picardía de Cristina, de que te cambia las reglas de juego 40 días antes. Es que termina pasando eso. De hecho pasa que cuando discute un oficialista con un opositor, en algún punto de la discusión lo termina pasando por arriba del oficialista, pues conoce el manejo ejecutivo, claro. Conoce que detrás de una ley hay un montón más de pormenores y conoce realmente el manejo de la administración pública. Y muchos opositores han sido mucho tiempo opositores, y cuando discuten empiezan a hacer agua, porque no saben que atrás hay un decreto, atrás hay un reglamento, atrás hay una circular, hay una estructura de personas, cómo se trabaja. No estudiaron lo suficiente el tema, o dejan en equipos técnicos el estudio del tema, y que, claro, esos técnicos después no se van a postular. Eso es una... O postulan técnicos, creyendo que por postular un buen técnico ganas algo. A veces el técnico te sirve como técnico para el trabajo administrativo que eventualmente uno tenga que encarar, pero no siempre el candidato. Claro. No siempre tiene que ser el más popular, el que la gente, siempre decimos, es una cuestión de percepción, es una cuestión de más de cariño, más de sentimiento que de razón. Mucho más, ¿no? Acá en la hora de Maquiavelo tuvimos muchos expertos que nos dijeron, el voto es mucho más irracional de lo que crees, después así te mandás las macanas y ahora tenemos que aguantar el modelito que tenemos que aguantar, porque bueno, porque irracionalmente, la gente dijo, vamos, aplaudimos, vamos con Cristina. Y ahí estamos. Y la posibilidad es creciendo, que uno tiene que presentar un premio Nobel diciendo un gran discurso, cuando no, tiene que tener a alguien que cautive, alguien que sepa enamorar al público. Y que tenga equipos, y que tenga capacidad de reacción, ¿no? Que no tenga lorencinos. En la respuesta. Terminamos como al principio, que no tenga lorencinos que digan me quiero ir, sino que tenga profesionales. Que tenga alguien en el Banco Central que sepa de qué se trata un Banco Central, que tenga un ministro de Economía que sea un ministro de Economía. Que tenga un tipo de transporte que se encargue de mejorar el transporte, no de chocar los trenes. Que después de que chocaron los trenes nos enteramos de que el anterior ministro de Transporte era ingeniero agrónomo. Y después nos enteramos que el tipo que pusieron a cargo el control aéreo de Ezeiza es un marino, ¿no? Falta que pongan a un brigadier de la Fuerza Aérea a cargo de los puertos. O sea, eso se llama tener equipo. Y esa es la gran oportunidad que tuvo durante todos estos años la oposición y no hizo nada. Federico Landera, Celia Kleiman, muchísimas gracias, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.